Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Suriel Jiménez del tercero Bachillerato General Alfa y el día de hoy le vengo a exponer acerca de mi proyecto de física, que es acerca del tema los vectores en 3D. Comencemos. Como sabemos, un vector es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. Con este concepto básico que ya sabemos de los vectores en un plano, nos podemos dar una idea de lo que serían estos mismos vectores en un espacio de 3 dimensiones. Los mismos que son realmente importantes y que están fuertemente presentes en nuestra vida cotidiana, como cuando desplazamos un objeto o cuando medimos la fuerza, aceleración y dirección de un objeto en movimiento. Por eso mismo y por su gran importancia, en este proyecto trataré de explicar el cómo hacer diversas operaciones con el mismo. El objetivo general de este proyecto es aprender a identificar y aplicar los vectores de 3D para así lograr analizar diversos fenómenos físicos en el mundo real. Y los objetivos específicos son: número 1. Estudiar sobre los vectores en 3D. 2. Conocer cómo se identifican. 3. Investigar cuáles son las operaciones que se realizan con estos vectores. 4. Conocer sus aplicaciones en el mundo. 5. Operar con vectores en el espacio de forma gráfica. Comencemos con el gráfico de los vectores en 3D. Un sistema de coordenadas en 3 dimensiones se construye trazando un eje Z de manera perpendicular en el punto de origen de las coordenadas de los ejes X e Y. Y al igual que cuando nombramos un punto en un sistema de 2D por las coordenadas X y Y, asimismo hacemos con las de 3 dimensiones, que en vez de X y Y lo hacemos con X, Y y Z, así como lo podemos ver en estas imágenes. 2. Vectores unitarios I, J, K. Los vectores unitarios I, J y K tienen respectivamente la dirección del eje X, el eje Y y el eje Z, en sentido positivo. Un vector unitario puede emplearse también para definir el sentido positivo de un eje cualquiera. Para los ejes cartesianos X, Y y Z se utilizan respectivamente los vectores I, J y K, como ya dije antes. La orientación de los 3 vectores unitarios I, J, K puede cambiarse dependiendo de la orientación del sistema de los ejes cartesianos, pero dichos vectores no pueden cambiarse de orden. 3. Identificación de vectores 3D. Para saber cómo identificar un vector en 3 dimensiones, debemos saber que estos se representan como una flecha ubicada en un eje de las coordenadas X, Y y Z, como lo vimos en el anterior apartado. Y aquí vemos una imagen de cómo estaría más o menos representado. 4. Operaciones con vectores en 3 dimensiones. La primera operación que vamos a ver es la suma. Si queremos sumar dos vectores en 3D y conocemos sus componentes, las componentes del vector suma, y aplicando el mismo procedimiento que cuando haríamos una suma en un vector de 2 dimensiones, sería vector A, que estaría ahí representando los 3 puntos, ¿no? X, Y y Z, y el vector B, así mismo como el A, representando sus puntos en el eje X, Y y Z. Cabe recalcar que aquí tenemos cada uno con su respectivo vector unitario. Y luego de identificar a los dos, tenemos a la suma de vector A más B. Esto sería igual a, abro paréntesis, A sub X más B sub X, cierro paréntesis, el vector unitario Y, más, abro paréntesis, A sub Y más B sub Y, cierro paréntesis, vector unitario J, más A sub Z menos más B sub 7, Z, cierro paréntesis, por el vector unitario K. A continuación vamos a hacer un ejemplo, en el cual vamos a sumar dos vectores de 3 dimensiones en los que sabemos sus coordenadas cartesianas. Y sus coordenadas cartesianas son A igual a 2 representando a X, menos 3 representando a Y y 4 representando a Z. Y en el vector B es igual a 3 representando al eje X, 4 el punto en el eje Y y menos 2 en el punto en el eje Z.
La suma de los tres va a ser resultado de, como vimos antes, la suma de sus dos puntos en cada eje. Y esto nos da un resultado de 5,1,2. La siguiente operación que vamos a realizar es la resta. Para la resta de los vectores se procede de igual manera que en la suma de vectores, bien operando con los componentes cartesianos o bien mediante el método del paralelogramo. Sabiendo los componentes cartesianos, pero yo preferiblemente hago el método operando con los componentes cartesianos. Sabiendo los componentes cartesianos de los vectores, restaremos los componentes cartesianos del segundo vector de los primeros. Aquí vemos que esto es exactamente igual que en la suma de los vectores, simplemente en vez de sumar a sub x menos b sub x, lo hacemos restando, según nos diga el ejercicio. Y así hacemos con el eje de las x, y y z. De ejemplo tenemos el mismo ejemplo anterior, pero ahora restándole a menos b. Y esto nos da igual a menos 1 representa como punto en las x, menos 7 como punto en las y y 2 como punto en la z. Siguiente operación que vamos a ver va a ser el producto escalar. El producto escalar de dos vectores es una operación que da como resultado un número real. Es igual al producto de los módulos de dos vectores por el coseno y el ángulo que forman. Y aquí podemos ver una fórmula que es vector u por vector v es igual a el producto de los módulos de estos dos vectores por el coseno del ángulo que estos dos forman. Pero, a pesar de que se puede hacer así, la forma más común de definir el producto escalar no es esa, sino por medio de una suma de los productos de sus respectivas coordenadas. Es decir, si vector u es igual a, abro paréntesis, u sub 1, u sub 2, y así continuamos n veces, y lo mismo con v, entonces podemos definir el producto punto como vector u por vector v es igual a u sub 1, v sub 1 más u sub 2, v sub 2, y así podemos seguir n cantidad de veces. Como ejemplo tenemos calcular el producto vectorial de los siguientes vectores. Aquí tenemos el vector a y el vector b, y el momento de multiplicarlos y sumar, el momento de multiplicar sus ejes x, y y z, posteriormente de eso los vamos a sumar y eso nos da como resultado 15. Producto vectorial. Se le llama producto vectorial de dos vectores a y b y a otro vector c, cuyo módulo es igual al producto de los módulos de los dos primeros por el seno del ángulo que forman. El mismo tendrá dirección perpendicular a u, que en este caso sería como a, y a v, que en este caso sería como b. Sentido. El sentido lo vamos a hacer de acuerdo a la regla de la mano derecha, que nos dice que si con la mano derecha se recorre el vector ángulo posible entre u y v y el pulgar indica el sentido de w, es decir, que si yo ahorita represento, digamos que este es el vector u y este es el v, el sentido resultante será este de aquí, que sería w. También tendrá módulo, que estará dado por el módulo del vector w va a ser igual al producto de los módulos de u y v, multiplicado por el seno de los ángulos que conforman estos dos. Se puede conocer el producto vectorial de dos vectores si se conocen sus componentes, así sus componentes igualmente como hacíamos con la suma, los cuales se pueden utilizar en la función determinante, primero de orden 3. Y aquí podemos ver que aquí agrupamos
en I, J, K a los puntos que correspondan en cada vector. Y luego desarrollamos por la primera fila porque sus términos son simbólicos y no escalares. Luego tenemos el ejemplo. Dado los vectores u igual a 3 vector unitario i menos vector unitario j más vector unitario k y v es igual a vector unitario i más un vector unitario j más vector unitario k, hallar el producto vectorial de dichos vectores. Bueno, primero sustituimos en la fórmula, que vimos antes, ¿no? Y luego calculamos los determinantes del 2 por 2, de 2 por 2. Luego de hacer esa operación, nos da como resultado que u por v es igual a menos 2 vector unitario i menos 2 vector unitario j más 4 vector unitario 4, k. Siguiente, producto triple escalar. El producto triple escalar es un número o escalar que se obtiene partiendo del producto vectorial de dos magnitudes vectoriales a y b, multiplicándolo escalarmente por un tercer valor vector d. Aquí podemos ver sus fórmulas y luego dice, primero se resuelve el producto vectorial. El vector resultante se multiplica escalarmente por el producto d. Este producto de los tres vectores es numéricamente igual al volumen del paralelípedo formando los vectores a, b y d. El producto vectorial es igual al área que forman los vectores a y b. El módulo del producto escalar es, aquí tenemos su fórmula, donde d por coseno donde el módulo del coseno del ángulo que forman A y B es la altura del paralelípedo formando por los vectores A, B y D cuando se toma como base la cara formada por A y B. Esta figura es la demostración de que el producto mixto es igual al volumen del paralelípedo de la figura. 5. Cosenos directores. Se le denomina cosenos directores a un vector a los cosenos de los ángulos que forma dicho vector con cada uno de los ejes coordenados. Esto determina su dirección a lo largo de cada eje. El número de cosenos directores depende del número de dimensiones del sistema. Si este es de 2 dimensiones, existirán 2 cosenos directores. Y como nosotros estamos trabajando actualmente con vectores de 3 dimensiones, entonces existirán 3. Sea así que A es igual a X vector unitario Y más Y vector unitario J más Z vector unitario K. Entonces los cosenos directores vienen dados por, aquí viene cada una de sus fórmulas, donde alfa y beta y y son los únicos ángulos que forma el vector con los ejes x, y y z, y la suma de los cuadrados de todos los cosenos directores es igual a 1. Y aquí tenemos la comprobación de que eso es verdad. 6. Y como finalización, para finalización le quisiera comentar acerca de las aplicaciones que tiene los vectores de 3D en el mundo cotidiano. Bueno, los vectores en el espacio son extremadamente utilizados en la mecánica y otras ramas de la física y la ingeniería, ya que las estructuras que nos rodean requieren de la geometría de las 3 dimensiones. 2. Los vectores de posición en el espacio se usan para posicionar objetos respecto a un punto de referencia llamado origen o, por ello, también son herramientas necesarias en la navegación. Pero eso no es todo, porque aquí viene la tercera aplicación, y aunque hay más, que sería que las fuerzas que actúan sobre estructuras como pernos, soportes, cables, puntales y demás,
Son de naturaleza vectorial y están orientadas en el espacio con la finalidad de conocer su efecto, y es necesario saber su dirección y también su punto de aplicación. Muchas gracias.